Es el turno de la exposición de Mariana Ximena Salazar, integrante del Partido Humanista, sugerida por el senador Fernández. Bueno, buenos días a todos. Me pareció que iba a ser interesante hacer como un aporte de la experiencia personal como militante. Porque obviamente escuchamos como muchos argumentos y muchos fundamentos y me pareció que era interesante la visión de una persona que desde muy joven decidió comprometerse con una actividad política y social. Yo empecé a militar en el año 2002, a los 13 años. Me acuerdo que se hicieron marchas en todo el mundo a las embajadas de Estados Unidos porque Estados Unidos quería atacar Irak. O sea, a mí me interesó. Es como que lo que me llevó a militar ni siquiera fue una ideología o una idea o un pensamiento, sino una sensibilidad, que me parece que es una sensibilidad particular de la época y de esta generación, que es justamente la solidaridad, el hecho de tener como un concepto más mundial, ¿no? Saber que a través de la tecnología y de las herramientas de comunicación uno puede estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y de sentirse identificado con generaciones incluso de otros países y de otras culturas. Y como que eso expande un montón la conciencia de la gente joven. No es solamente lo que uno percibe en su barrio, que también es muy importante, es como una especie de sensación generacional global que se crea. Y bueno, esa sensibilidad me parece que es algo muy de esta época y que tiene que ver con la solidaridad, con el compromiso, con la preocupación por cómo se vive y por lo que uno ve en su generación. Yo creo que en el 2002 recién estábamos saliendo, como nos quedaba la resaca de toda la década del 90, digamos, ¿no? Como de toda la apatía, la indiferencia y el desinterés. Y aunque yo era muy chica en los 90, ese clima social como que se transmite, se percibe, ¿no? De ese desinterés, una especie de decadencia de sentido, de falta de sentido que había en la gente joven. Entonces, bueno, más que nada por ese tipo de sensibilidad que no sabía definir bien, empecé, por ejemplo, a participar en el centro de estudiantes, acercarme a muchas organizaciones y partidos políticos, a conocer gente de todos los ámbitos, hasta que, digamos, encontré lo que a mí más me identificó, que fue el humanismo. Y tuve la suerte de poder participar en un partido que históricamente propone el voto optativo a los 16 años, ya desde el año 85, y en el que siempre tuve como la posibilidad y el espacio de participar, incluso de tomar decisiones, de desarrollar mi militancia y desarrollar cualidades como persona que por ahí no se pueden desarrollar en otros ámbitos, ni siquiera en la escuela, en una materia. Son cosas que desarrollan en el trabajo en conjunto con otros, exponiéndose a debates, militando, no sé, teniendo diferentes puntos de vista. Entonces, eso lo aprendí así. Y bueno, y es por eso, como por toda esa historia, creo yo, que de empezar a militar a los 13 años hasta ahora, a los 23 años, no, soy un poco más grande, ¿no? No tengo 16, me siento vieja ya. Tengo la posibilidad de cumplir una función a nivel nacional como secretaria de Acción Política del Partido Humanista. Entonces, que una persona joven tenga la posibilidad de cumplir una función así me parece muy importante. Y es algo que me surgió por una sensibilidad, por una convicción, y después se cuadró en mí, digamos, como el pensamiento y el fundamento más intelectual e ideológico. Pero surge de una cosa que es muy, muy epocal, muy de sensibilidad de generación. Y me parece que justamente por eso no es como un caso especial o individual. Y que toda esa sensibilidad y esa capacidad y esa necesidad de comprometerse y hacerse cargo de la realidad no esté bien canalizada, genera lo que pasa ahora, que uno dice, bueno, pero a la gente joven no le interesa nada o está solamente como que si nuestra actividad como jóvenes se redujera o al ocio y al deporte, entonces como que pasa como a degradarse o digamos, a perder importancia el rol de la juventud, o se criminaliza. Entonces pasa a ser como un potencial criminal. Cualquier niño puede ser un criminal en potencia, hay que tener desconfianza de los jóvenes, y todo eso me parece que es por no estar bien canalizada justamente esa necesidad de compromiso y de acción que tiene esta generación. Bueno, una cosa que a mí me parece importante que aclarar con el tema de la educación de las escuelas es el tema de cómo la educación tendría que tener un rol fundamental en crear en las personas una visión que no sea ingenua del mundo, ¿no? En donde uno se asuma como un objeto protagonista y como un agente transformador de la realidad, no como un observador pasivo de lo que pasa. Eso es lo que también violenta mucho a la gente joven.
¿no? O porque o se los degrada y se los subestima o se los criminaliza. No hay como algún punto en donde se pueda canalizar toda esa capacidad. Entonces, bueno, quería citar una frase de Silo, o también conocido como Mario Rodríguez, que personalmente para mí es un gran maestro, pero aparte también fue como el fundador de toda la corriente de pensamiento que inspira al movimiento humanista y al partido del que soy parte. Y que dice así: educar es básicamente habilitar a las nuevas generaciones en el ejercicio de una visión no ingenua de la realidad, de manera que tenga en cuenta al mundo no como una supuesta realidad objetiva en sí misma, sino como el objeto de transformación al cual aplica el ser humano su acción. Me parece que esto viene al tema de que es como muy importante eso, de que uno elige conscientemente cómo se quiere educar. Y me parece que yo al elegir participar en un partido, en un movimiento, es un adoctrinamiento, pero lo elegí conscientemente, porque yo elegí cómo quiero ser como persona, qué ideales quiero tener, qué actividad quiero desarrollar, qué quiero transmitir a los demás, y lo elegí conscientemente. Y me parece que todos estamos adoctrinados, ya sea por una cultura neoliberal que heredamos de los 90, incluso anterior, en donde lo que uno aprende es el individualismo, la indiferencia, el consumo, o una cosa consciente que más allá de lo partidario, de lo que uno elija, tiene que ver con la solidaridad, con comprometerse, con hacerse cargo de la realidad y con saber que la realidad no es algo externo que yo miro a través de una pantalla, sino que es algo de lo que soy parte. Eso es como lo que experimenté como una experiencia muy, muy personal. Bueno, después me gustaría también dar contar un ejemplo que me parece que es muy importante. Cuando yo tenía 16 años, eso fue en el año 2005, y en el año 2005 se estaba llevando a cabo la Cumbre de las Américas, no me acuerdo qué número, no me acuerdo si era la cuarta, por el tema del ALCA. Y en esa cumbre estaba Néstor Kirchner, que yo no tenía mucha idea realmente, o sea, estaba armando mi criterio político. Encontré un presidente latinoamericano defendiendo todo un proceso latinoamericano, oponiéndose a un presidente norteamericano con sus políticas neoliberales, que era Bush, que además justamente yo empecé a militar por esta marcha en contra de las guerras en Irak. Y viajo a Mar del Plata con gente del Partido Comunista, invitados por gente del Partido Comunista. Me encuentro a un presidente como Hugo Chávez, un gran referente del proceso latinoamericano, a Evo Morales, que iba a ser presidente de Bolivia, con una comunicación directa con Fidel Castro, con Silvio Rodríguez cantando, con miles de jóvenes y de militantes. Y yo tenía 16 años cuando viví eso. Entonces fue un hito a nivel latinoamericano, pero también fue un hito como en mi vida personal, decir, cómo después de esa experiencia no voy a estar un poco esclarecida y capacitada para elegir quiénes van a ser mis representantes y además tomar conciencia de una cosa de continente, ¿no? Entonces digo, ¿qué diferencia hay entre una persona que empieza a tener ese tipo de experiencias, entre un chico que está encerrado en su casa jugando videojuegos, pensando qué ropa se va a poner para ir a bailar, como si, digamos, esa cosa inocente, que en verdad no es inocente, sino que me parece que es bastante dañina para la salud mental? Como que hay un montón de capacidades que pude desarrollar a través de estas experiencias. Entonces, bueno, nada, creo que a los 16 años poder asistir como al entierro definitivo del ALCA, por ejemplo, es algo muy importante. Y bueno, me parece que justamente una de las cosas que plantea el humanismo es la dialéctica generacional como motor de la historia. Y me parece que este derecho que se quiere sumar es un paso importante a eso, porque es la superación de lo viejo por lo nuevo, es el protagonismo de las nuevas generaciones, es terminar con, aunque suene un poco feo, terminar con toda una vieja generación de política y de políticos que, digamos, lo único que representan es como a una rama muerta de la evolución de la política, sinceramente. Entonces me parece que es eso, es como abrir el juego a la participación, sumar a la gente joven que puedan realmente hacer lo que son capaces de hacer, y bueno, nada, superar eso, esas barreras, sumar un derecho, es sumar un derecho, digamos, es optativo el voto, en Brasil es optativo. Estaba viendo información, por ejemplo, en Brasil el 20% del electorado tiene entre 16 y 24 años. Y el 10% de los que se postulan, de los candidatos, tienen entre 18 y 24 años. Y todo eso es una elección consciente. Entonces, me parece que a veces esto de la manipulación o del lado del cerebro es un poco engañoso también, porque es como subestimar la capacidad que uno tiene de elegir y llevar a cabo acciones conscientes.
Bueno, entonces básicamente eso, yo quería compartir como mi experiencia personal y aportar un poco eso, que es como la visión desde adentro de una persona joven que tuvo una convicción, sintió algo, fue por esa sensibilidad y se encontró un espacio en el que pudo desarrollar eso. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias.